Muy bien, hermanos, bienvenidos a todos. Gracias al Señor por el tiempo que nos regala para estar juntos. Realmente es una bendición para nosotros siempre visitarles, venir. Es realmente algo que disfrutamos mucho y que lamentamos la distancia porque eso nos impide venir más veces. Realmente nos gustaría pasar más tiempo y esperamos que el Señor en su voluntad así lo propicie, lo permita, porque realmente es un deleite poder estar con ustedes y pasar este tiempo tan importante en el Señor. Bueno, quiero que puedan buscar ahí en sus Biblias, en la carta de Pablo a los Efesios, el capítulo 6. Y vamos a continuar con la enseñanza que tuvimos viendo el día de ayer, que tiene que ver con la piedad familiar, y veíamos en esta enseñanza distintas aristas o distintas partes donde se enfocaban en las responsabilidades del hombre como líder de su casa, como esposo, como padre. Veíamos de la misma manera a la mujer, cuál es el diseño que Dios armó y preparó para cada mujer. Y luego veíamos de qué manera los padres en esa unidad que es el matrimonio tenían responsabilidades que Dios les había dado para el cuidado, la protección, la disciplina de sus hijos. Eso fue lo que pudimos ver con la ayuda de Dios hasta el día de ayer. Y hoy continuaremos viendo la responsabilidad que Dios imprime o que Dios demanda de los hijos. Y esto es indistinto si ese hijo es del Señor o no es del Señor. Evidentemente, si hablamos de un hijo cristiano, tiene que haber mucha más disponibilidad y mucha más apertura a buscar la voluntad de Dios como hijo y de qué manera honrar a Dios a través de la obediencia a nuestros padres. Bueno, Pablo en la carta a los Efesios va a llevarnos a considerar algunas verdades que nos van a referir a cuál es lo que Dios espera que cada hijo lleve adelante en su relación con sus padres. Y dice en Efesios 6, versículo 1, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Hermanos, me gustaría poder orar juntos una vez más, pidiendo al Señor su ayuda, su dirección, y que Él pueda bendecir esta enseñanza y pueda darnos un corazón dispuesto para escuchar, pero también un corazón sensible para obedecer su mandamiento. ¿Sí? Oremos y luego volvemos a considerar este pasaje. Señor, Padre, estamos tan agradecidos, Señor, por tu bondad para con nosotros, a esa bondad que la podemos ver de distintas maneras, Señor, al darnos un nuevo día, al permitirnos estar con los hermanos, al poder congregarnos. Pero por sobre todas las cosas, creo que tu bondad se resume de manera preciosa al considerar a Cristo, Señor, su obra, su perdón, su buena voluntad para con nosotros, que nos buscó, nos salvó y nos hizo parte de tu pueblo. Señor, en esta mañana queremos rogarte para que tú vengas al encuentro de tu pueblo y que puedas tomar tu palabra santa, viva y eficaz y sembrarla en nuestros corazones a través de la obra del Espíritu Santo. Señor, creemos en el poder de tu palabra, creemos que ella tiene la virtud de darnos vida, de traer luz, de guiarnos, pero también descansamos total y completamente en la obra del Espíritu Santo, sabiendo que es Él quien nos enseña y quien nos guía, Señor, a vivir de manera correcta, obedeciendo tu palabra y honrando tu nombre. Padre, te rogamos que estas sean realidades que podamos experimentar en esta mañana, en el tiempo de la enseñanza. Dejamos nuestras vidas, la enseñanza y este tiempo, Señor, a tu cuidado, y te pedimos que nos bendigas. En el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, hermanos, claramente el versículo 1 comienza con esa frase que nos dirige a entender de qué va a hablar Pablo o a quién está dirigida esta enseñanza. Dice hijos. Y no solamente dice, bueno, a ustedes los hijos está dirigida esta verdad preciosa, sino que hay un mandamiento casi automático. Dice, hijos, obedeced. Y cuando pensamos en estas palabras, bueno, es una bendición poder ver, como decíamos ayer,
que Dios en su gobierno soberano de la iglesia y en esa actividad que Él tiene de dejarnos mandamientos y de darnos principios para la vida práctica, Dios no solamente nos dice qué tenemos que hacer, sino que también nos da los medios necesarios para poder hacerlos. Dios no solamente espera que mágicamente una familia cristiana pueda criar hijos de manera correcta, con una educación santa, con una educación piadosa, sino que Él se ocupa de esos hijos y les da también mandamientos, y es lo que estamos viendo acá, cómo Dios en su condescendencia con el hombre no solamente piensa en el esposo, en la mujer, en el matrimonio, sino que también misericordiosamente Dios piensa en los hijos. Y eso, no sé si siempre nos detenemos a pensar en eso, que Dios piensa en nosotros de manera individual, particular, y en ese estado en que nos encontramos como esposo, como esposa, como hijos, como padres. Dios tiene una enseñanza y Dios se ocupa de nosotros en manera particular, y eso es realmente algo que necesitamos considerar. Cuando hablamos de la piedad familiar, no solamente debemos pensar en las responsabilidades del padre, de la madre, sino también en las responsabilidades que Dios espera y demanda de todos aquellos que están en la condición de hijos. La familia, según el diseño de Dios, no es una construcción social o cultural. La familia es una institución creada por Dios, ordenada y regulada a través del diseño que Él estableció para la familia. Bueno, vivimos en una época donde si hay algo que está siendo atacado constantemente, si hay algo que está intencionalmente queriendo ser destruido, es la familia. Si tenemos buena familia, eso va a repercutir en el ambiente, en el entorno, en la sociedad, eso va a repercutir en la nación. Y es esa la razón por la que muchas veces todos estos grupos anticristianos o anti-Dios lo que buscan es desestabilizar, destruir el diseño de Dios, del esposo, de la mujer, de los padres, de los hijos, porque al final entonces están logrando su cometido, que es destruir la familia. Pero sabemos que nada puede destruir al final el diseño de Dios. Pero también es bueno saber que Dios en su misericordia nos da un mapa para poder volver a ese diseño y entonces así poder llevar adelante la paternidad o la familia como Dios manda. Bueno, dentro del hogar cada miembro tiene un lugar, tiene una responsabilidad, tiene una vocación, y eso no es algo que nosotros nos imponemos o nos autoimponemos, sino que es algo que Dios, según el diseño, nos va marcando que el hombre debe ser el que lidera, tanto en cuanto a las decisiones, en cuanto a las cuestiones espirituales, en cuanto al orden de la casa, y cada uno tiene una tarea que cumplir. Bueno, los padres deben amar, corregir, criar a sus hijos, como veíamos ayer, en disciplina y amonestación del Señor, pero los hijos también tienen deberes reales, impuestos por Dios, y esto es la razón de peso que nos tiene que llevar a considerar esta enseñanza con mucha seriedad. La autoridad que Dios ha puesto sobre los padres tiene que no solamente recordarles qué tienen que hacer, sino que son el medio que Dios va a usar para el beneficio de sus hijos. La obediencia de los hijos no es simplemente una cuestión de educación, ni tampoco, una norma de convivencia. Es un asunto espiritual. Que nuestros hijos en nuestras casas sean desobedientes no es una cuestión de que tienen que aprender, y seguramente tienen que aprender. No es una cuestión de que ellos tienen un carácter rebelde. No, lo que al final nos está recordando y señalando, como también lo veíamos ayer, es que nuestros hijos están teniendo un conflicto espiritual. Ellos en su deseo de expresar lo que son, lo que sienten, bueno, generalmente eso va a atentar contra el diseño de Dios, y son los padres los indicados por Dios, los puestos por Dios para corregir eso que es contrario a lo que Dios manda.
La manera en que un hijo responde a sus padres revela lo que hay en su corazón. El Señor dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Como nosotros reaccionamos o como nosotros respondemos a nuestros padres, lo que está indicando es que tengo un problema muy serio en el corazón. Y no solamente con los padres, sino con aquel que me dio esos padres, que es Dios. Por eso la Escritura no trata este tema como algo secundario, menor o de poca relevancia, sino como algo esencial para una vida que agrada a Dios conforme a su diseño. Bueno, lo primero que vamos a ver es la naturaleza de ser hijo. Bueno, nosotros ya nacemos en una familia, en un contexto donde tenemos un papá, una mamá, y nos enseñan que al papá hay que llamarle papá y a la mamá mamá, aunque ahora eso a veces está cambiando un poco, pero es contrario al diseño de Dios. Pero la pregunta es, ¿de dónde surge ese modelo? ¿De dónde surge la idea de que el varón será llamado padre y que la mujer será llamada madre? ¿Y de dónde surge la idea de que el hijo es el hijo? Bueno, quizás para nosotros, en el contexto en que vivimos, eso es lo natural porque es donde nos criamos, pero la realidad es que todo esto surge de una perspectiva eterna, donde nosotros, cuando vemos las Escrituras y buscamos a Cristo, lo primero que vemos es que Él siempre está siendo reconocido, llamado como el Hijo. Nosotros podemos identificar la figura paternal o la idea de padre desde el diseño de Dios. Dios se da a conocer como el Padre eterno. De la misma manera, Cristo se da a conocer como el Hijo eterno. Y esa es su condición actual. Y ese es el alto llamado que Dios le da a los hijos. No solamente ustedes son llamados hijos porque son de inferior o porque son de menor importancia o relevancia en la casa. No, son llamados hijos porque Cristo también se dio a conocer de esa manera. Ese es el diseño y eso es lo que Dios preparó para nosotros. La condición de hijo tiene una dignidad tan alta, y eso lo vemos en el hecho de que Cristo mismo se llama a sí mismo, o se da a conocer a sí mismo como el Hijo eterno de Dios. Antes que existiera lo creado, antes que existiera padres humanos, hijos en esta tierra, el Hijo ya existía eternamente en una comunión perfecta con el Padre en la eternidad pasada. Esto significa que la idea de hijo no comienza con nosotros o en el entorno humano, sino que tiene una realidad más elevada, más santa, y eso es en la eternidad con Dios. En nuestra cultura se piensa que la obediencia, la sumisión y la dependencia son señales de debilidad. Para muchos hijos que crecemos en un entorno quizás no cristiano, bueno, rebelarnos era una señal de estar creciendo, de estar madurando. Pero lo que vamos a ver cuando contemplamos a Cristo como ese hijo ejemplar, como ese hijo que es el modelo el cual todos los hijos deben seguir, vemos que Cristo no tuvo esa actitud de rebeldía, de oponerse, de maltrato, de inmadurez para con sus padres. Lo que vemos en Cristo es amor, comunión, sumisión, obediencia a la voluntad del Padre. Entonces la pregunta es, si Dios me va a enseñar cómo tengo que ser hijo, el ejemplo a mirar, el espejo donde yo tengo que contemplar si soy un buen hijo o no, es Cristo. Ayer lo veíamos, hablábamos de lo mismo del esposo, de la esposa, y cuando nosotros nos ponemos frente a esa realidad, automáticamente lo que viene a nuestra cabeza es saber quién puede ser como Cristo. ¿Yo voy a ser un hijo como Cristo? Seguramente ninguno de nosotros. Pero hay una realidad en el Evangelio, es que todos aquellos que han sido redimidos por Cristo, hacia esa dirección vamos. Y si bien hoy no puedo lograr eso, sí, Cristo sigue siendo el referente, el norte, a donde cada uno de nosotros necesitamos mirar para poder agradar a Dios, porque al final, ¿por qué es importante este tema? ¿Por qué este tema es digno de ser considerado? Bueno, no solamente porque instruye a los hijos o a la familia, sino porque al final es Dios quien demanda en su palabra cómo nosotros debemos honrar ese llamado de hijos
haciendo lo que Él manda y como Él lo ha diseñado. El Señor Jesús, hablando acerca de sí mismo como el Hijo, dice: yo te glorificaré en la tierra, hablando del Padre, habiendo terminado la obra que me diste. En Juan 4:34 dice: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Bueno, es interesante porque nosotros siempre que miramos en Cristo, lo miramos a Cristo, lo miramos de una perspectiva completamente distinta y decimos, bueno, sí, Cristo en esa conducta de Salvador, Redentor, tenía que hacer todo esto, porque sin nada de esto no podía salvarnos, pero cuando tenemos esa mirada quizás limitada, nos privamos de ver a Cristo en su condición de hijo. Gracias, Cate. En esa condición de hijo, Él está mostrando cuál es su disposición, cómo Él siendo Dios se humilló y se puso debajo de la voluntad de Dios, y entonces así nos enseña cómo ser hijos. Esa es nuestra función también, el humillarnos, el disponer nuestra vida, nuestro corazón para hacer la voluntad de nuestro Padre. Bueno, dice el Señor en Juan 6, he descendido del cielo para hacer la voluntad, no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. En estas palabras, el Señor nos muestra algo precioso. El Hijo Eterno, al dejar la gloria y venir al mundo, vivió en una obediencia voluntaria y perfecta para con Dios. Él no vino a hacer lo que quería. Y yo sé que, a diferencia de Cristo, nosotros tenemos un corazón inclinado, orgulloso, que todo el tiempo está batallando por hacer lo que nosotros queremos. Pero el hecho de que Cristo haya vivido de esta manera, indudablemente, nos indica cómo debemos vivir, cómo debemos ser como hijos. Su obediencia, la obediencia de Cristo no fue forzada, no fue fría ni externa. Él dijo, de esto se trata mi vida, hacer la voluntad de mi Padre. Esto es fundamental para poder entender la responsabilidad que tenemos como hijos. Cristo nos muestra que la obediencia no es una carga, sino una expresión de amor, honra y comunión con el Padre. No hay nada más precioso para una familia o para un hijo tener esa conducta, esa actitud de corazón. No tomar las enseñanzas de la casa, los mandamientos de la casa, de los padres, como una cuestión de un conflicto, algo que me coarta la libertad, algo que no me deja expresarme tal cual soy, porque al final lo que ellos están haciendo es recibiendo el cuidado que Dios mismo está ejerciendo a través de los padres. Hay diferencias infinitas entre Cristo y nosotros. Él es santo, impecable, obediente, y nosotros no somos así. Somos criaturas caídas, nacidas en pecados, inclinados a la rebelión y necesitados de redención. Y Cristo no solamente es nuestro ejemplo perfecto a mirar, a anhelar, también Él es nuestro Salvador. Y esto es sumamente precioso y necesario, porque cuando nos comparamos con Cristo y uno entiende, la conclusión puede ser, bueno, entonces tengo que ser un hijo como Cristo es. Posiblemente al ver nuestra realidad, nuestra vida, nuestro corazón, lo que vemos es que eso es algo imposible para nosotros. Pero Cristo no solamente vino a mostrarnos cómo ser buenos hijos, sino que Él vino también para ser nuestro Salvador. Entonces, en esa condición de hijo, cuando yo veo lo imposibilitado que soy, lo imposible que es para mí llevar adelante los mandamientos de Dios o ser ese hijo que Dios espera que sea, esto me está señalando profundamente la necesidad de un Salvador. Me está recordando, no soy un hombre perfecto, no soy un hijo perfecto. Tengo una naturaleza caída que se opone al diseño de Dios y que no puede vivir como Dios espera que vivamos. Y eso, lejos de dejarme en un estado de frustración y desesperación, me lleva a mirar la cruz, y al contemplar la cruz puedo ver a Cristo. No solamente en ese Hijo perfecto, sino que mucho mejor que eso, puedo ver a Cristo como mi Salvador. Nuestros hijos deberían saber su imperfección
Nuestros hijos deberían poner todo su esfuerzo, su devoción, su entrega por ser los mejores hijos, pero al final la realidad es que ellos van a comprobar, no puedo ser ese hijo que Dios espera. Y eso entonces abre la puerta a la necesidad de un redentor. Y es ahí donde Cristo no solamente se ve preciosamente como un hijo, sino como aquel que puede redimirnos de nuestro pecado, de nuestra incapacidad y comenzar a ser de nosotros hijos conforme al diseño de Dios. Por eso, ser hijo implica una vocación delante de Dios. No es simplemente ocupar un lugar dentro de la casa, dentro de la familia, es vivir bajo una autoridad establecida por Dios, respondiendo a esa autoridad con obediencia y con gratitud. Pablo lo dice claramente en Efesios 6:1, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Los deberes de los hijos hacia los padres. Bueno, si yo les preguntara en esta mañana cuáles son los deberes de los hijos hacia los padres, estaríamos quizás pasado el mediodía recordando cuáles son. Pero el punto acá se trata, ¿qué es lo que Dios manda? O cómo podemos resumir esa amplia lista de responsabilidades que los hijos han recibido de parte de Dios según su diseño, para poder entender rápidamente a qué nos está llamando el Señor en su palabra. Los hijos deben obedecer a sus padres. Cuando hablamos así en el contexto de nuestra nación, de nuestro país, como en otro contexto, seguramente esto suena a restrictivo, suena a coartar las libertades, de que los hijos se expresen en ese corazón, que tienen en su juventud, de querer ser, de querer experimentar. Y siempre entramos en esa dinámica donde la sociedad nos propone, dejen que nuestros hijos sean libres. Bueno, creo que en parte muchas de las cosas que sufrimos como país y como nación es justamente porque hubo padres que dejó que sus hijos sean libres. Cuando nosotros nos ponemos según el concepto de Dios, dice la palabra de Dios en Jeremías, que el corazón del hombre es malo y perverso desde su nacimiento. Cuando yo hablo de que tengo que dar rienda suelta a mi corazón, estoy diciendo entonces tengo que abrir mi corazón y dejar que todo lo malo que hay en mí sea expresado. Y así tenemos las terribles consecuencias en la sociedad, en los lugares de educación, en los trabajos, en todo ambiente es afectado porque el hombre está siendo sembrado todo el tiempo con la idea contraria a Dios de que tiene que ser libre, de que tiene que expresar su corazón. Pero la realidad es que la manera de restringir ese corazón malo y perverso dentro de cada casa es que Dios ha puesto cerca de nuestros hijos o ha acercado la vida de nuestros hijos con padres piadosos que puedan instruirles, como veíamos ayer, corregirles en disciplina y el temor del Señor. Pablo comienza diciendo en el versículo 1, hijos, obedezcan a vuestros padres. La rebeldía se expresa rompiendo ese lazo de protección. Recuerdo, estaba en una empresa trabajando y teníamos que subir a unos racks como de 5 o 6 pisos de altura y a mí siempre me gustaba trepar y me trepaba y había un montón de arnés de seguridad y era mucho tiempo ponerse todo eso y nunca lo usaba hasta que varias veces me llamaron la atención y me tenía que poner ese arnés. Ese arnés tenía una soga extensa que tenías que engancharla en un lugar, porque si te caías de ese lugar, eso te iba a privar, te iba a permitir quedar colgado y no golpear contra el piso. Bueno, cuando nosotros pensamos en esa relación de obedecer a nuestros padres, es como Dios nos está dando un arnés para no caernos. No nos está atando, nos está dejando de alguna manera vivir
Pero el consejo de nuestros padres, el tener ese corazón dispuesto a obedecer, muchas veces nos va a mantener de no golpear nuestro cuerpo, nuestra cara contra el piso. No se trata solamente de oír lo que ellos tienen que decir, sino responder a su instrucción con una sumisión práctica. La obediencia que agrada al Señor no solamente incluye el hecho de decir, sí, lo voy a hacer, sino también incluye la disposición de corazón. Un hijo puede hacer lo que sus padres le piden y aún así hacerlo con enojo, con malestar, con desprecio, con una mala actitud. Y si nosotros meditamos en el pasaje, está Pablo escribiendo, pero al final es Dios inspirando o guiando a Pablo a escribir esto. Entonces podemos decir, bueno, Dios está diciendo, hijos, obedezcan a vuestros padres. Y eso tiene una connotación completamente distinta, porque si se tratara de una charla entre nosotros, no es más que eso. Pero cuando Dios dice eso, quien dice estas palabras es alguien que conoce lo más profundo de tu corazón. Y Él sabe que muchas veces nuestra obediencia no va a ser como tiene que ser. Él no está apuntando solamente al hecho externo de obedecer, sino a la intención del corazón. Es como que nos está diciendo, bueno, no solamente obedezcan de la boca para afuera, sino que comiencen a obedecer, a abrazar eso en el corazón. Esto es una obediencia como Dios manda. De lo contrario, es una obediencia incompleta, porque Dios no mira solamente la acción o la reacción, sino también la disposición del corazón. Colosenses 3:20 dice, hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Bueno, Pablo solamente se limitó en la carta a los Efesios a decir, hijos, obedezcan a vuestros padres. Pero ahora el agregado es en todo. Nuestros padres deberían tener esa autoridad o esa libertad de poder aconsejarnos y ser considerados con seriedad, con respeto, en cada cosa que ellos nos enseñan. Y seguramente nuestros padres no son todo lo capaz que otra persona es, pero nadie va a aconsejarnos como nuestros padres nos aconsejan, anhelando lo mejor para nosotros, cuidando nuestra vida y procurarnos guiarnos por el camino más correcto. El hijo creyente debe aprender a ver detrás de la autoridad de sus padres, la autoridad de Dios mismo. Por eso cuando un hijo desobedece a un padre, sea cristiano o no, lo que ese hijo está diciendo en la cara de Dios, Dios, tu autoridad, no me importa nada. Si yo no puedo obedecer a mis padres, que son aquellos que me dieron un lugar de cobijo, de protección, me alimentaron, me cuidaron, se ocuparon de mi salud, de mi educación. Si yo no puedo obedecer a esa expresión de amor constante, diario, permanente para con mi vida, ¿cómo voy a obedecer a Dios? Y es la responsabilidad de los padres poder señalarle a nuestros hijos que cuando ellos nos desobedecen, indirectamente están desobedeciendo a Dios. Esto no significa que nuestros padres son todo lo que deberían ser, o que son perfectos, o que son intachables. Ningún padre en la tierra lo es, ni el mejor de los padres puede cumplir con esta exigencia. Los padres también pecan, nuestros padres se van a equivocar, necesitan arrepentirse, necesitan aprender y depender de la gracia de Dios. Pero la imperfección en nuestros padres no anula este principio espiritual donde Dios estableció en el lugar un orden y la autoridad en nuestra casa, aún a pesar de su incapacidad o imperfección, son nuestros padres. Yo no puedo dejar de obedecer a mis padres porque son imperfectos o porque no son lo que deberían ser. Yo debo obedecer a mis padres porque eso es lo que Dios manda. Hijos, obedezcan a sus padres. La obediencia de los hijos es necesaria para que los padres han recibido esa responsabilidad delante de Dios. Los hijos no nacen con sabiduría, no nacen con discernimiento espiritual, no nacen con dominio propio. Son los padres los encargados de enseñarle todas estas cosas a través de la corrección, la disciplina, el proteger, el enseñar. Por eso, cuando yo tengo un corazón sensible y dócil a la corrección, a la obediencia a mis padres,
Estoy incorporando inconscientemente todo esto que me falta. Proverbios 22:15 dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho, o según la versión del niño, dice, y la vara de la disciplina la alejará de él. Bueno, ayer estuvimos viendo un poquitito acerca de la corrección física, de la corrección como Dios manda. Y la primera verdad que nos muestra este pasaje es que nuestros hijos, a pesar de que son tan tiernos y tan queribles y tan apreciados por nosotros, la palabra ve más allá del aspecto físico, va al corazón, va a su alma y dice, todo niño, todo ser humano nacido viene con esta característica. En su corazón está pegado, está ligada a la necedad. Y esto quiere decir que ya por naturaleza, no solamente todos los hombres son pecadores, todos los hombres son necios desde su nacimiento. Pero Dios nos ha dado un antídoto, un remedio para alejar esa necedad del corazón de nuestros hijos, y eso es la corrección, la disciplina, la vara. Esto nos recuerda que nuestros hijos necesitan ser formados. Esto nos lleva a pensar una vez más que la corrección no es algo negativo, todo lo contrario, ellos necesitan urgentemente límites, ser corregidos, ser enseñados, conforme a lo que Dios nos ha mostrado. Necesitan padres que les enseñen el camino del Señor, que les adviertan de los peligros, que les muestren lo bueno y lo malo, que les ayuden a entender que la vida debe ser llevada adelante de una manera ordenada como Dios manda. Por eso cuando los padres establecen reglas justas, no están oprimiendo a sus hijos, están ejerciendo la responsabilidad que Dios ha puesto sobre ellas. Los límites bíblicos son expresiones de amor. La disciplina no busca destruir al hijo, sino conducirlos hacia la sabiduría. La obediencia de los hijos tiene un límite. Es verdad, la palabra de Dios dice a los hijos, obedezcan a vuestros padres. Si alguien puede venir de un contexto donde su experiencia con sus padres ha sido devastadora, donde todo lo que hemos recibido de nuestros padres fue maltrato, abuso, bueno, un montón de cosas negativas que no viene al caso repetir. Entonces la palabra de Dios es sensible a eso y nos dice que nosotros debemos obedecer a nuestros padres. Es verdad, ese es el mandamiento, esa es la orden, eso es lo que Dios espera de todos hijos. Pero si un padre ordena hacer algo contrario al mandamiento de Dios, si un padre está comportándose de manera indigna al llamado o a la obligación que Dios le dio, todo hijo está en la libertad de no obedecer a esos padres. La palabra dice en Hechos 5:29, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Si nuestros padres tienen una conducta que nos llevan a pecar contra Dios, a transgredir los mandamientos de Dios, a ir en contra del principio básico que Dios impregnó en todos los hombres, que todos debemos ser honrados porque somos portadores de la imagen de Dios, si algo de lo que ellos están haciendo atenta contra eso, nosotros tenemos la libertad dada por Dios de desobedecer a nuestros padres. Fuera de eso, lo que Dios espera, que cada hijo, de manera natural, dispuesta en su corazón, obedezca a sus padres. Los hijos deben obedecer porque esto es justo, es lo que dice Pablo. Hijos, obedeced a vuestros padres porque esto es justo. La obediencia de los hijos no es una preferencia, sino es algo que Dios aprueba, es algo que agrada a Dios. La palabra justo apunta a aquello que está de acuerdo con la rectitud, con el orden moral establecida por Dios. Podemos decir entonces que hacer algo justo o que obedecer es justo porque esto es según lo que Dios espera. Dios considera esto como correcto, apropiado, bueno. Por eso los hijos deben también obedecer. Obedecemos porque es un mandamiento, pero obedecemos también porque es lo correcto. Y cuando hacemos eso, eso agrada a Dios. Dios dice que es justo que los hijos obedezcan a sus padres.
Esto implica que la rebeldía contra los padres no es simplemente una etapa de crecimiento o de una personalidad fuerte, sino que está mostrando rebeldía contra la autoridad de Dios, y esto es pecado delante de sus ojos. ¿Cómo ve Dios la rebeldía de nuestros hijos? Pablo dice en Romanos 1:30, hablando de una lista terrible de conductas de pecado, dice: murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. En esa misma lista de un montón de prácticas condenables y ofensivas delante de Dios, Dios pone en ese mismo lugar, en ese mismo lugar de peso, a la desobediencia a la desobediencia a los padres. La desobediencia a los padres entonces nos tiene que llevar a pensar que no es algo que Dios considera como menos pecaminosa o menos ofensiva. Ayer hablábamos acerca de esa realidad que a veces en nuestro estándar, en nuestra manera de ver la vida, ponemos pecados respetables. Bueno, estos pecados se pueden tolerar. Esto no es tan ofensivo a los ojos de Dios. Y dentro de esas cosas muchas veces entran la desobediencia de nuestros hijos. No lo consideramos como algo terrible, como algo pecaminoso, como algo ofensivo. Pero dice Dios que la desobediencia a los padres es algo que Él condena y que muchas personas están en enemistad con Él a causa de esta terrible realidad. Pablo escribe a Timoteo en el capítulo 3, versículo 2, y dice que en los postreros días habría hombres desobedientes a los padres, juntos con otros pecados como el egoísmo, la ingratitud y la irreverencia. Lo que Pablo señala es que se levantaría una generación de hijos desobedientes a los padres. Esto nos muestra que la desobediencia a los padres no es un asunto liviano ni menor a los ojos de Dios. Es una manifestación de un corazón que resiste el orden de Dios, es un corazón que necesita arrepentimiento, es un corazón que necesita el Evangelio. Los hijos no obedecen a sus padres para ganarse la salvación, lo hacen porque Dios lo manda. No es que porque yo sea obediente a mi padre, entonces ahora tengo el cielo asegurado. No, todo niño desobediente lo que está indicando es que necesita un Salvador. Y Cristo es ese Salvador que puede no solamente hacer de nosotros mejores hijos, sino darnos la seguridad de tener salvación y perdón de pecado en su obra eterna en la cruz del Calvario. Un hijo creyente debe preguntarse: ¿soy yo este hijo de Efesios 6? ¿Soy yo este hijo que obedece a mis padres? Bueno, esa es al final la pregunta, la conclusión en esta enseñanza. Si nosotros como hijos llevamos adelante con naturalidad este mandamiento, los hijos deben honrar a sus padres. Pablo no habla solo de la obediencia, también nos lleva a pensar en el quinto mandamiento, que es: honra a tu padre y a tu madre. Honrar significa estimar, valorar, respetar, tratar con dignidad y reconocer el lugar de honor que Dios le ha dado a nuestro Padre. Por eso Él nos dice: reconozcan, honren, valoren a sus padres. La honra va más allá de la experiencia externa de la obediencia. Uno puede cumplir una orden mientras desprecia internamente a quien la está dando. Yo creo que esa es la realidad de muchos de nosotros. Tengo memoria de cómo mis padres me corregían e internamente los estaba odiando. Y no recuerdo específicamente la palabra, pero sí recuerdo ese sentimiento de amargura, de enojo contra ellos porque me estaban corrigiendo. Dios no solo nos demanda a obedecer a nuestros padres, también demanda a honrarlos, a valorar su corrección, a valorar, a entender que ese es su lugar, su propósito dado por Dios. Honrar a los padres significa reconocer que Dios los ha puesto como un instrumento para darnos la vida, como un instrumento para cuidar esa vida, nos ha dado como un instrumento para protección y provisión en esa vida, para enseñanza y dirección en esa vida. Hermanos, nosotros no podemos separar nuestra realidad de hijos
fuera de la providencia de Dios. No sé cómo fue la relación de ustedes con sus padres. La mía no fue muy buena, por lo menos con mi papá, pero sí entiendo que al final ellos estuvieron en mi vida porque Dios quiso que ellos iban a ser nuestros padres. Y podemos tener un montón de conflictos, pero al final tenemos que concluir que Dios en su acto de misericordia fue el medio que usó para que nosotros existiéramos. Somos lo que somos porque nuestros padres fueron los que Dios eligió para traernos a la vida. Bien o mal, ellos cuidaron de nosotros. Bien o mal, nos proveyeron de lo necesario, nos enseñaron como pudieron y nos dieron la dirección que pudieron. Pero al final Dios los usó para que nosotros podamos existir. Nuestros padres indudablemente son imperfectos y seguramente tenemos una lista de razones para criticar muchas cosas, pero a pesar de todo eso, a pesar de que son pecadores, imperfectos, siguen ocupando un lugar de autoridad que Dios manda a respetar. No honramos a nuestros padres por lo que son, porque son buenos o los mejores. Honramos a nuestros padres porque Dios nos manda a obedecerles y a honrarles. Esto no significa que en ese acto de honrar debemos negar los pecados o justificar sus abusos. La realidad es que honrar no significa encubrir el mal, permitir el abuso o someterse a situaciones peligrosas. La honra bíblica nunca, como veíamos, exige obedecer el pecado ni permanecer bajo el daño continuo. Pero la realidad es que somos llamados a honrar a nuestros padres. Cuando la Biblia habla de respeto a nuestros padres, de honra a nuestros padres, cuando nos pide esto, nos está llamando a no deshonrarlos, a no burlarnos de ellos, a no despreciar su consejo ni lo que hacen. La honra recibe el consejo con humildad, la honra agradece su esfuerzo, la honra busca vivir de tal manera que el nombre de Dios sea honrado y que nuestros padres sean honrados. Dice Proverbios 10:1, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. La pregunta es, hermano, en esta mañana, como hijos, y quizás muchos de nosotros ya tenemos una edad adulta y ya no somos esos hijos que están bajo el cuidado de nuestros padres, pero como sea, el mandamiento también es para nosotros, y el mandamiento es honra a tu padre. No lo honres solamente por lo que hizo bien o por lo que hizo mal. Debemos honrarlo porque ese es el mandamiento que Dios trae a nuestra vida. El hijo sabio alegra al padre, pero el necio es tristeza de su madre. La conducta de un hijo afecta profundamente a sus padres. Un hijo sabio trae gozo, descanso, gratitud, esperanza al corazón de sus padres. Pero un hijo rebelde, ingrato, necio, dice la palabra, trae tristeza. Esa palabra tristeza tiene que ver con dolor, agonía, sufrimiento. Y es lo que vemos. ¿Cuántas madres conocemos de que por tener hijos desobedientes, rebeldes, viven una vida miserable? Porque sus hijos, lejos de honrar a sus padres, trae tristeza y dolor al corazón de su casa. Por eso los hijos deben recordar que sus vidas no están aisladas a las vidas de sus padres. Que lo que nosotros hacemos como hijos, directa o indirectamente impacta o impactará en la vida, en el corazón de nuestros padres. Como dice la palabra, la vida de un hijo puede alegrar enormemente a un padre o puede avergonzar para siempre a sus padres. Proverbios 23:22 dice, oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Bueno, esto es algo que nos golpea enormemente como sociedad, porque si hay algo que la sociedad ha aprendido negativamente es a despreciar a todos aquellos que están entrados en años, comienzan a ser un problema, una carga, un obstáculo. Y la palabra de Dios, previendo todo esto, nos dice que nosotros debemos oír el consejo de quien nos engendró. Y cuando nuestra madre envejeciere, no debe ser menospreciada.
Y sé que muchas veces en este aspecto nosotros ligamos la realidad de que, bueno, pero ella no fue una buena madre o él no fue un buen padre. No se trata de que se alcanzaron el estándar de su llamado, si fueron los mejores o no. El mandamiento de Dios es este. No importa quién fue tu padre, tenés que honrarlo. No importa quién fue tu madre, cuando ella sea anciana, vieja, no la menosprecies. Nosotros nos creemos muchas veces mejores que Dios. Dios, siendo ese ser santo, puro, que con toda libertad y justicia debería condenarnos a todos nosotros, Él toma lo vil, lo necio y lo menospreciado de la sociedad y los hace parte de su familia. Y nosotros debemos contemplar a Dios y decir, bueno, si Dios actúa así, yo debo actuar de la misma manera con mis padres. En el sentido de que quizás ellos no fueron lo mejor, no fueron lo que deberían ser, pero el mandamiento me es dado. No porque ellos sean dignos, sino porque Dios es digno y nos manda a proteger, a ser alguien que se ocupa, que vela por el cuidado de los padres. El texto amplía la responsabilidad de los hijos. La honra no termina cuando el hijo crece o se va de la casa, sino que esa honra debe permanecer. Un hijo debe honrar a sus padres todo el tiempo. Un joven debe honrarlo al escuchar su consejo. Hijo, escucha a aquel que te engendró. Un adulto debe honrar tratándolos con respeto, con cuidado, con gratitud. Y cuando nuestros padres envejecen, los hijos tienen la responsabilidad de no despreciarlos, no abandonarlos, no tratarlos como una carga. Bueno, rápidamente quiero que veamos algunas implicaciones prácticas de cómo honrar a nuestros padres. Bueno, lo primero es mostrar verdadero amor por nuestros padres. Los hijos deben amar a sus padres, no solo de palabra, sino también en hechos. Y creo que la mejor manera de mostrar amor por alguien es a través de los hechos, lo que hacemos en favor, para el bien y el cuidado de esa persona. El amor no solamente se expresa con palabras, se expresa con paciencia, con disposición, con determinación, con gratitud. No basta decir yo amo a mis padres, sino responder a esa verdad con un corazón intencional en mostrar y en recordarles a ellos que los amamos. No ignorarlos, no despreciarlos, estar presentes, estar dispuestos para ellos. Honrar a los padres en pensamiento, en palabra y en conducta. Un hijo debe cuidarse de alimentar pensamientos de desprecio, de superioridad o de burla hacia sus padres. Es interesante ver cómo esto se ha hecho como algo habitual y gracioso, y vemos cómo un niño está siendo corregido y ese niño comienza a burlarse de su papá y nos parece algo tan gracioso y tan simpático, pero no deberíamos permitir eso en el corazón ni en la conducta de nuestros hijos. Cuando eso sucede, de alguna manera estamos permitiendo la deshonra y desfigurarlo el diseño de Dios. Nuestros padres deben ser honrados en lo que pensamos y en cómo hablamos de ellos. Hay tonos, hay gestos, hay respuestas que revelan orgullo y desprecio hacia nuestros padres. Y debemos ser intencionales en cuidar cómo hablamos con nuestros padres y de nuestros padres. La piedad familiar se ve en cosas tan simples como responder con respeto, escuchar sin interrumpir, no burlarse de lo que nuestros padres dicen. Y eso es algo que Dios honra y que Dios manda. Cuando un hijo vive de manera sabia, responsable y piadosa, trae honra a su casa, trae honra a quien lo ha criado. Pero cuando vive sin dominio, sin temor de Dios, está deshonrando y afligiendo el corazón de sus padres. Ser agradecidos por la provisión recibida. Uno de los pecados más comunes de los hijos es la ingratitud. Vivimos en un mundo que está todo el tiempo corriendo tras lo material y todo el tiempo quieren más y más y más, y no hay casa ni bolsillo que lo soporte. Los hijos se enfocan en estas cosas
Y muchas veces comienzan a despreciar lo que sus padres le han dado. Comienzan a lamentarse de lo que no tienen y a sufrir por lo que han recibido. Se quejan de la comida, de la ropa, de la casa, de la educación, de las limitaciones económicas, de un montón de cosas, quejándose todo el tiempo. Y eso es una señal clara de ingratitud contra nuestros padres. Un hijo debe aprender a agradecer la provisión que sus padres pudieron darle, mucho o poco. Es lo que ellos pueden y deben ser honrados y agradecidos, y debemos ser agradecidos con nuestros padres. Tal vez no siempre recibamos la mejor cosa o lo que queremos, pero no podemos dejar de reconocer el esfuerzo, el sacrificio y el cuidado que hay detrás de todo lo que ellos pueden darnos. Filipenses 2:14 dice: haced todas las cosas sin murmuración ni contiendas. Un hijo piadoso debe guardarse en su corazón de no murmurar contra sus padres. Cumplir con diligencia las responsabilidades asignadas. Los hijos deben aprender en su casa a participar, a ser colaborativos en su casa. La casa, el hogar, no es un hotel, ni los padres son sus sirvientes. Pero yo estoy convencido, hermanos, que nosotros somos gran culpables de esto. Nosotros nos resistimos a que nuestros hijos sean responsables con su taza, con su plato, con su vaso, en colaborar, en ver que todas las cosas requieren tiempo y sacrificio en nuestra casa. Y la manera de enseñarlos y entrenarlos a eso es desde su infancia. Cada miembro en la casa debe recordar y aprender que tiene responsabilidades y que lo que yo no hago, lo que yo descuido en mi casa, alguien se va a ocupar y alguien lo va a hacer. Y de alguna manera estoy siendo desconsiderado, estoy siendo abusivo con la otra persona. Total, al final alguien lo va a hacer. Cuando los padres se asignan tareas, los hijos deben ser obedientes en cumplirlas con diligencia y con buena actitud. Esto forma el carácter de nuestros hijos. Un hijo que aprende a obedecer, a servir, a ordenar, a colaborar y a trabajar en la casa está siendo preparado para la vida. Por eso tenemos muchas veces la sociedad que tenemos, porque nosotros los padres hemos fallado en esta tarea de enseñarles que hay un orden y que ese orden debe llevarse adelante, debe respetarse. Hay cosas que cada uno debe cumplir en una sociedad. Proverbios 6:8 llama a considerar a la hormiga. Dice la palabra: mira a la hormiga, oh perezoso. Y esto es un sabio consejo para nuestros hijos. Ellos deben aprender que la vida no se construye con pereza, excusa y comodidad, sino con fidelidad en las cosas pequeñas. Tener un corazón dispuesto a ser enseñado. Bueno, esto creo que es un problema para los hijos, para los padres y para todo el mundo en general. Muchos hijos comienzan a crecer y comienzan a mirar a sus padres con desprecio, como personas antiguas, incapaces o que no nos pueden enseñar absolutamente nada. Pero la Escritura llama a los hijos a escuchar la instrucción. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. El hijo sabio sabe escuchar. El hijo sabio tiene un corazón dispuesto para recibir la instrucción que su mamá, que su papá tienen que darle. No siempre porque sus padres sean los mejores educadores o tengan toda la información, sino porque ellos tienen experiencia de lo malo y de lo bueno. Y Dios les ha dado una autoridad para poder ejercer y enseñar a su casa. Someterse con paciencia a la corrección. Bueno, la corrección, como veíamos ayer en Hebreos 12, no es agradable, pero al final, cuando nosotros nos doblegamos a la corrección, a la disciplina, dice esto trae fruto apacible de justicia los que han sido ejercitados por ella. Proverbios 12:1 dice: el que ama la instrucción, ama el conocimiento, pero el que aborrece la reprensión, es torpe. La manera en que un hijo responde a la corrección revela
su corazón, está revelando su alma. El hijo sabio entiende que Dios usa la corrección para cambiar su corazón, para formar el carácter de Cristo en su alma. Escucha el consejo de sus padres, toma el consejo de sus padres en todos los asuntos de la vida. Los hijos deben escuchar el consejo de sus padres sobre amistades, sobre sus estudios, trabajo, profesión, noviazgo, matrimonio, iglesia, dirección en general. Son sus padres gente que deben ser consideradas en decisiones tan serias e importantes para la vida como cada una de estas. Muchos hijos han sufrido profundamente por despreciar el consejo, la advertencia sabia, bíblica de los padres. El que anda con sabios será sabio, mas el que es compañero de los necios sufrirá el daño. Muy bien, con respecto a los padres, esto no significa que debemos manipular, controlar o decidir pecaminosamente la vida adulta de nuestros hijos, pero sí significa que los hijos piadosos no desprecian el consejo de padres bien intencionados que con amor en el Señor están dispuestos a cuidarlo, a aconsejarlos todo el tiempo. La promesa en este principio, Efesios 2:3 dice: honra a tu padre y a tu madre, porque este es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y tengas larga vida sobre la tierra. Pablo nos está recordando el quinto mandamiento, pero Pablo no nos muestra solamente el mandamiento en el contexto original, cuando fue dado, sino que nos muestra que este es un principio moral que sigue vigente para nosotros en este tiempo. La honra a los padres está relacionada con el bienestar de la vida. Una vida que honra el orden establecido por Dios, camina por sendas de sabiduría, protección y bendición para su alma. Cuando los hijos desprecian la autoridad, suelen exponerse a muchos males. La promesa de Dios es precisa. Nos recuerda que Él se agrada de la piedad de los hijos en su casa. El que honra a los padres como Dios manda será honrado por Dios. El Señor ve cómo un hijo trata a sus padres, ve cómo los hijos responden a su casa, ven cómo esos hijos escuchan en lo íntimo de su corazón. Y al final eso es sobre lo que Dios mismo les pedirá cuenta a nuestros hijos algún día. El Evangelio restaura el corazón de los hijos. Debemos recordar que ningún hijo puede cumplir perfectamente estas responsabilidades en sus propias fuerzas. Todos fallamos como hijos. Todos fallamos a la hora de ser hijos, de obedecer, de honrar, de cumplir con cada una de las cosas que Dios manda. Pero eso no debe ser un salvoconducto para estar tranquilo y no hacer nada con respecto al mandamiento de Dios. Cristo es el Hijo perfecto. Él obedeció perfectamente al Padre, Él honró perfectamente al Padre, Él hizo siempre lo que agradaba al Padre. Y esto nos lleva a recordar que nosotros jamás seremos ese hijo. Pero una vez más, esto nos lleva a la realidad espiritual de nuestra alma. Donde nosotros fallamos como hijo, Cristo fue perfectamente fiel. Y esto nos recuerda quiénes somos, cuánta necesidad tenemos de ese Cristo, de esa salvación, de esa gracia. De lo contrario, jamás podremos honrar este mandamiento de Dios en nuestra vida. Al final, recordar que Cristo murió por nosotros, hijos rebeldes, padres pecadores, familias quebrantadas, hogares necesitados de este Redentor. Al final siempre hay una esperanza maravillosa para cada familia, para cada padre, para cada madre, para cada esposo, esposa, para cada hijo. Ninguno de nosotros está exento de esta terrible realidad de que nunca llegaremos a ser lo que Dios espera que nosotros seamos. Pero al final el propósito de Dios no es solamente enseñarnos qué ser o lo que no podemos hacer, sino que todo el tiempo, constantemente, nos señala a Cristo. Hermanos, hemos visto en estas 4 enseñanzas, de manera superficial, muy por arriba, sin entrar en los detalles, lo que Dios espera según el diseño para las familias que conformarán la iglesia.
Pero al final Dios tiene una intención mayor, redentora, y es recordarnos: separados de mí, nada podéis hacer. Quizás estamos frustrados, desanimados, porque nos damos cuenta que no estamos cumpliendo nuestro rol de manera completa. Pero que este sentido de frustración te lleve a Cristo. No podemos cumplir ni lo vamos a hacer separados de Él. Busca a Cristo. Válete de su gracia. Busca su ayuda, su dirección, que Él te enseñe, que Él te fortalezca. Y entonces podemos ver en nuestra vida esa gracia no solamente salvando nuestras almas, sino bendiciendo nuestra vida, para que cada uno, cualquiera sea tu rol, padre, esposo, esposa o hijo, podamos vivir para la gloria de su nombre. Amén. Oramos y terminamos. Señor, Padre, gracias por Cristo. Gracias, Señor, porque al final no podemos dejar de ver lo malo que somos, lo incapaces que somos y cuánta necesidad tenemos aún hoy de abrazarnos a ti, de disponer, Señor, de depender de tu gracia, de tu cuidado, de tu fortaleza, de tu guía. Señor, tú sabes la realidad de cada uno de mis hermanos. Acá tenemos esposos, esposas, hijos, padres. Señor, todos en alguna medida estamos incumpliendo, fallando con tu mandamiento. Y confesamos nuestros pecados, te pedimos perdón, Señor, porque no hemos alcanzado el diseño, el estándar que tú nos muestras en la palabra. Queremos hacerlo, Señor, pero no podemos. Te rogamos que tú nos llenes de tu gracia, que tu Santo Espíritu esté obrando en nosotros, trayendo luz, dirección, que nos enseñe, que nos capacite espiritualmente para poder ser esos padres, esposo, esposa, hijos que tenemos que ser y que al final tu nombre sea honrado. Señor, bendice mis hermanos aquí en Neuquén, Señor, con estos corazones, con hombres, mujeres y hijos, Señor, que están dispuestos a honrarte, a obedecerte, porque eso es lo que necesitamos. Señor, gracias por este tiempo. En el nombre de Cristo oramos. Amén.